Agradezco a todo el mundo por la invitación en realidad y a los que están presentes también por asistir. A medida que el doctor Pommer decía que esto se transmite y se ve, como que uno empieza a ponerse más nerviosa, yo pensaba que era una conversación más coloquial, pero lo vamos a hacer como si fuera coloquial para el resto de la gente que lo vea también. La urgencia y la urgincontinencia son situaciones clínicas extremadamente prevalentes. Todavía ni siquiera sabemos cuánto, pero es mucho. Las pacientes, por lo menos las mujeres, consultan al ginecólogo. En algunas ocasiones al urólogo, en algunas ocasiones a otros especialistas, pero el médico, el profesional que con más frecuencia está expuesto a la consulta de una mujer con urgencia es el ginecólogo. Por lo tanto, es sumamente importante que los ginecólogos nos sintamos cómodos con este tipo de patologías para poder darle un enfrentamiento adecuado y ofrecerle una alternativa tanto de diagnóstico como de tratamiento adecuado. Hay estudios americanos que muestran que de 100 mujeres con urgincontinencia, no más de 50 consultan, de las que consultan, no más de 25 son diagnosticadas como síndrome de vejiga hiperactiva, las demás son, bueno señora, son cosas del envejecimiento, a todo le puede pasar, no es tan grave. 25 son diagnosticadas con síndrome de vejiga hiperactiva y no más de 10 reciben adecuado tratamiento. En Chile no hay estudios que muestren cómo es nuestra conducta, pero seguramente estamos o por ahí o un poquito peor. Entonces me parece que es una bonita campaña el hecho de difundir este tipo de patologías que, como dice el título, tiene un diagnóstico sencillo, no es que tengamos que estudiar nomogramas diabólicos para poder llegar al diagnóstico y donde tenemos además intervenciones que también sencillas y con no mucha morbilidad podemos solucionar problemas puntuales. Así que ese es lo que me entusiasmó de esta invitación que recibí de parte de la doctora Chami, doctor Pommer, doctor Bennett. Y entonces, en ese contexto, el objetivo de esta presentación sería intentar profundizar en aspectos básicamente prácticos de la entidad clínica llamada incontinencia de urgencia, para intentar mejorar el enfrentamiento y el diagnóstico terapéutico de las pacientes que la padecen y de las pacientes que consultan. Y para esquematizar un poquito los temas que vamos a tratar durante los siguientes 30 minutos, en primer lugar vamos a hablar de incontinencia urinaria como entidad genérica, su definición clínicos, luego vamos a hablar de la incontinencia de urgencia específicamente y la relación de la incontinencia de urgencia y el síndrome de vejiga hiperactiva, ¿son lo mismo o no? Las definiciones, la epidemiología y la fisiopatología, que lo puse muy corto para entender el tratamiento, y luego vamos a ir con lo que a todos nos interesa, que es cómo se diagnostica y cómo se trata. Finalmente, una o dos diapos respecto a las líneas que nuestra unidad de piso pélvico está desarrollando como investigación clínica y preclínica. La incontinencia urinaria se define como el relato de la paciente de cualquier escape involuntario de orina. Esta definición del International Continence Society 2002 difiere de las anteriores que solicitaban que fuera objetivable por el médico, es decir, que yo pudiera reproducir el escape en la consulta, o que fuera de una magnitud tal o cual que alterara la vida, etcétera, etcétera. Actualmente no es necesario y el diagnóstico se realiza cuando la paciente relata pérdida involuntaria de orina. Los tipos clínicos, bueno, existen múltiples clasificaciones fisiológicas, fisiopatológicas, urodinámicas. En general, como son fenómenos neurológicos, son clasificaciones que son complejas, pero afortunadamente la clasificación útil es la clasificación clínica. Y esta es una clasificación muy sencilla de aplicar, y es muy sencilla de aplicar en el consultorio, me refiero, por cualquier persona. Tenemos el primer tipo de incontinencia, que es el escape involuntario, que se produce con esfuerzo, risa, tos, incontinencia de esfuerzo, la abreviamos IOE. El escape involuntario de orina que se acompaña o está precedido por el apremio miccional, que es la sensación de imposibilidad de diferir la micción, y este tipo de incontinencia se llama incontinencia de orina de urgencia o IOU. Y tenemos la incontinencia urinaria que se asocia a ambas situaciones y le llamamos incontinencia urinaria mixta. Existen algunos otros tipos de incontinencia que son menos frecuentes, como la atípica, la enuresis nocturna, la incontinencia permanente debido a fístulas, por ejemplo, que la podemos clasificar en esta cuarta categoría donde no entrarían las otras pacientes. Bien, teniendo en claro qué es la incontinencia y cuáles son sus tipos clínicos, vamos a entrar ahora de plano en la incontinencia de orina de urgencia y vamos a ver cuál es la relación que tiene la incontinencia de urgencia con el síndrome de vejiga hiperactiva, que abreviamos así, síndrome de vejiga hiperactiva, overactive bladder
o AB en la abreviatura anglosajona. Del universo de mujeres incontinentes, que calculamos que es más o menos 1/3 de la población, existe un grupo de mujeres, del universo de mujeres incontinentes, un grupo de mujeres que corresponde más o menos a 1/3 de estas mujeres incontinentes, que tienen escape con actividad física, risa, tos, coito, movimientos, agacharse, tomar el hijo, por ejemplo, y le llamamos incontinencia de esfuerzo. 1/3 de las mujeres incontinentes, aproximadamente, tienen escape de orina con apremio miccional, con sensación de urgencia, y le llamamos incontinencia de urgencia, y aproximadamente otro tercio de las mujeres tienen incontinencia urinaria en ambas condiciones, en ambas situaciones, por movimientos, es decir, una alteración mecánica del aparato esfinteriano, o por urgencia, que es esta sensación de incapacidad de posponer la micción, que es una condición más bien neurológica. Ahora, ¿qué tiene que ver el síndrome de vejiga hiperactiva? El síndrome de vejiga hiperactiva, que ya lo vamos a ver, que se caracteriza por la urgencia, es decir, por tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo e irme rápidamente al baño, puede ser que yo llegue al baño y no tenga incontinencia. Entonces tengo síndrome de vejiga hiperactiva seca o sin incontinencia, que entre paréntesis requiere el mismo estudio y el mismo tratamiento que una mujer que tiene apremio, deja de hacer lo que está haciendo, corre al baño y llega mojada. Y ella tiene síndrome de vejiga hiperactiva húmeda o incontinencia de urgencia. Por lo tanto, el síndrome de vejiga hiperactiva abarca un conjunto de mujeres que sufren de apremio miccional, habitualmente asociado a aumento de la frecuencia miccional diurna y nocturna. Un grupo de ellos, más o menos la mitad de estas mujeres, no se mojan, pero tiene un problema que de todas formas amerita ser estudiado y tratado, como vamos a ver en esta presentación, y un grupo de ellas, aproximadamente la mitad de ellas, sí se mojan, tanto solamente por urgencia como de forma mixta. Algunos datos epidemiológicos básicos, es un cuadro bastante frecuente, como sabemos en este tipo de disfunciones del piso pélvico en que no hay diagnóstico unánime. Los estudios muestran diferentes cosas según se utiliza encuesta o examen físico o quién haga la encuesta, si la encuesta es telefónica o no. Por eso tenemos tasas tan disímiles, pero les muestro algunas. Entre el 9 y 20% de la población general, siempre es más frecuente en la mujer que en el hombre, aunque esta disimilitud se hace menos marcada en el adulto mayor. En estudios españoles esta es la frecuencia, hasta un 40% en mujeres posmenopáusicas. En un estudio grande que se llama Noble en Estados Unidos, 16,5%. En estudio europeo, 16,6%. En los pocos estudios que tenemos en población latinoamericana, las cifras son similares, entre 20 y hasta 30%. Y la relación que tiene la prevalencia de la vejiga hiperactiva en la edad, la vemos acá, en las mujeres están marcados en rojo, en azul están los hombres. Tenemos un grupo de mujeres que sufren de urgencia y urgincontinencia en su juventud, cercano a los 15 o 25 años, que parece ser en relación a la enuresis de la infancia, lo que nosotros conocíamos como una alteración en la maduración neurológica de los circuitos que controlan la vejiga. Luego hay una pequeña disminución en la edad adulta y aumenta progresivamente desde la perimenopausia hasta que la población sigue envejeciendo. Tomando cifras como redondas o reconocidas internacionalmente, el 17% de las mujeres tienen síndrome de vejiga hiperactiva. De ellas, un poquito más de la mitad sí tienen incontinencia y un poquito menos de la mitad tienen vejiga hiperactiva sin incontinencia. En las mujeres mayores es la principal cantidad de estudios, es lo que uno piensa. Si uno piensa en mujer incontinente, se imagina una señora más bien mayor. Y en ellos hay un impacto en la calidad de vida que es realmente poderoso. Por ejemplo, se asocia a menor sobrevida de plano en mujeres que después de los 70 años tienen urge incontinencia, viven menos que aquella mujer mayor de 70 años que no tiene urge incontinencia. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de caída, fracturas de cadera, lesiones dérmicas, son pacientes que se institucionalizan mucho más que una mujer continente. Por lo tanto, el impacto en la calidad de vida del adulto mayor con urge incontinencia es realmente poderoso y negativo. Pero no solo ocurre en la mujer mayor, también ocurre en 1/3 de estudiantes mujeres, en un grupo de holandesas hasta un 12% de mujeres en edad fértil, 40% de una cohorte grande de enfermeras con promedio de 37 años, mujeres veteranas de guerra de promedio 31, mujeres americanas, 22%, 21% en estudiantes del área de la salud con promedio de 25 años. En estas mujeres, y en todas en realidad, como les decía, tiene un impacto negativo en la calidad de vida de manera muy significativa.
Les quiero mostrar que sobre todo las mujeres que tienen urgencia miccional y aumento de la frecuencia sufren de encierro, es decir, dejan de hacer actividades al aire libre, prefieren no salir de su casa y quedarse en su casa para poder ir 5, 10, 15, 20 veces al baño. Y las mujeres que tienen urge incontinencia, dentro de los ámbitos de la calidad de vida que más les afecta es la vergüenza, es decir, baja autoestima, una manera deficiente de relacionarse con sus pares, disminución de sus actividades de pareja. Bien, el síndrome entonces de vejiga hiperactiva, si lo entendemos como un primo hermano de la urgincontinencia, se caracteriza por la urgencia miccional. Y de hecho hay mujeres que solo tienen urgencia miccional, el único síntoma, y ya se diagnostican como síndrome de vejiga hiperactiva. Son poquitas, la mayoría de las mujeres no solo tienen urgencia, sino que tienen aumento de la frecuencia miccional diurna, como les decía, orinar más de 5 o 6 veces, y hemos visto cartillas miccionales de mujeres que orinan 15, 20, 25 veces durante el día. Aumento de la frecuencia miccional nocturna, es decir, la necesidad de levantarse a orinar más de una vez en la noche, y también tenemos casos de 10, 15 y 20 veces que uno piensa, ¿cómo alguien puede dormir si durante la noche se levanta 20 veces a hacer pipí? Y tenemos la urgincontinencia, que es uno de los elementos que puede estar presente en este síndrome de vejiga hiperactiva, y hay una nota en el diagnóstico que debe ser en ausencia de infección urinaria y en ausencia de hematuria. Si hay hematuria macromicroscópica, hay que descartar otro tipo de patología como cáncer vesical o carcinoma in situ. Y si hay una infección urinaria, si ustedes se fijan, todos estos síntomas, uno le pone un poquito de disuria y se parece mucho a una infección urinaria, es necesario diagnosticarla y tratarla. Un mini recuento de la fisiopatología. El ciclo miccional es un ciclo de 2 fases, el 99% del tiempo estamos en esta fase, continencia, y el 1% del tiempo estamos en esta fase, micción. Y tenemos 2 elementos funcionales, que son la vejiga, que es el elemento de capacitancia que debe aceptar volúmenes crecientes de orina, y la uretra junto con el aparato esfinteriano, que tiene el rol de mantener un tono durante la fase de continencia y de relajarse para permitir salir la orina durante la fase de micción. Y con estos datos que podemos hacer esta tablita de 2×2, que es una de las que me enamoró de la urología, y es que se puede reducir a esquemas bien claros. Y uno puede, bueno, si es esto o es esto, como a diferencia de algunas otras especialidades que a mí como cirujano me cuesta un poco entender. Veamos en esta tablita entonces, el rol de la vejiga durante la fase de almacenamiento es distenderse, mantenerse relajada y progresivamente aceptar volúmenes de orina. Y el rol de la uretra y el aparato esfinteriano es mantener un tono adecuado tal que no haya escape de orina desde la vejiga. Durante la fase de micción, por el contrario, la vejiga debe contraerse de manera armoniosa y además sincronizada con el relajamiento o la disminución de la presión del aparato esfinteriano de la uretra para permitir el vaciamiento completo de la vejiga. ¿En qué etapa de este ciclo es donde aparece la vejiga hiperactiva? La vejiga hiperactiva aparece en la fase de almacenamiento y es una alteración del elemento vesical o detrusor. ¿Qué es lo que sucede? Si en un ciclo miccional normal la vejiga debería relajarse y distenderse, en un ciclo anormal de la mujer con urgincontinencia, la vejiga se contrae de forma involuntaria y lo que tenemos es una vejiga hiperactiva con la incontinencia urinaria de urgencia. Planteado de otra forma, existen contracciones involuntarias del músculo detrusor que no lograron ser inhibidas por los centros de control. Y se produce entonces contracción e incontinencia. Estos centros de control básicamente son 3. En el lóbulo frontal, en la zona parasagital, tenemos el control voluntario que integra la esfera emocional y cognitiva. Luego en el núcleo pontino tenemos la sustancia gris periacueductal, que es un elemento importante en la regulación o coordinación de los reflejos, ya sea de continencia o de micción. Y tenemos los núcleos medulares, que son los que finalmente ejecutan las órdenes de estos elementos como veíamos anteriormente. Pasando entonces a la parte clínica, ¿cómo diagnosticamos la incontinencia urinaria de urgencia? Lo sencillo que les voy a mostrar ahora no tiene más de 10 o 15 años. Antiguamente había bastante discusión, y algunos de ustedes seguro lo recuerdan,
si puede o no el clínico diagnosticar, puede o no sin urodinamia uno decir que hay una vejiga hiperactiva, debiesen todas las mujeres a realizarse un estudio urodinamico para buscar contracciones involuntarias del detrusor. Bueno, la respuesta actual es bien clara y existen guías tanto de la Sociedad Europea de Urología como de la Sociedad Americana de Urología que respaldan que el diagnóstico de la vejiga hiperactiva y de la incontinencia de urgencia es un diagnóstico clínico. Por lo tanto, está al alcance de todos nosotros y es un diagnóstico además sencillo. Les voy a mostrar cuáles son las etapas. Lo único indispensable es este esquema y son estos tres elementos. ¿Cuáles son? Cuadro clínico, es decir, anamnesis, examen físico y un examen de orina. Yo creo que más fácil no hay por dónde. Una mujer que tiene el cuadro clínico compatible, ya lo vamos a repasar, que tiene un examen físico que descarta, por ejemplo, un globo vesical, que descarta un tremendo defecto de compartimiento anterior, antes llamado cistocele, que causa síntomas irritativos, y un examen de orina que descarta sangre e infección urinaria, es suficiente para, en la consulta, decirle, señora, usted tiene un síndrome de vejiga hiperactiva, y luego entonces plantear un tratamiento. Ya los vamos a ver de manera también progresiva. De nuevo, entonces, la anamnesis para el diagnóstico que tenemos, la urgencia miccional con o sin incontinencia, que es el eje de este síndrome, el aumento de la frecuencia diurna y nocturna, la ocasión del escape, que puede ser tanto de día o de noche, y descartar otras causas de síntomas irritativos, diferenciando esta incontinencia de urgencia haciendo el diagnóstico diferencial con la incontinencia de esfuerzo, que es el escape asociado a tos, esfuerzo, movimientos, relaciones sexuales, que solo ocurre de día o en periodo de actividad, no ocurre en reposo ni de noche, y estas mujeres no tienen apremio miccional y tienen una frecuencia miccional conservada. En un cuadrito de diagnóstico diferencial podemos ver entonces que la ocurrencia de la incontinencia de esfuerzo es solo diurna, en cambio la incontinencia de urgencia puede ocurrir tanto de día como de noche. La urgencia no está presente en una incontinencia de orina de esfuerzo pura y sí es el elemento patognomónico de la incontinencia de urgencia. La frecuencia tanto diurna como nocturna está conservada en una mujer con incontinencia urinaria de esfuerzos y está aumentada en una mujer con incontinencia urinaria de urgencia, y el escape es predecible para la mujer que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿A qué me refiero esto? Si una mujer está resfriada, se pone una toallita higiénica nocturna, porque sabe que ese día va a tener más escape. La incontinencia urinaria de urgencia no hay por dónde predecirla, y de hecho es bien traicionera en el sentido que cuando la mujer está angustiada o estresada, nota que pierde el control de su vejiga y se pone nerviosa y se moja, y no es predecible. Este es el testimonio de una de nuestras pacientes del policlínico, que muy poquito cuenta todos los elementos anamnésticos de una mujer con incontinencia de urgencia. Y no tenemos audio. No suena aquí. Yo tengo que andar con paño. Yo no soporto la orina, no aguanto tanto. Porque cuando uno es normal, lo soporta. Pero ahora yo no, yo tengo que andar con paño. Estoy lejos del baño y ligerito ando toda mojada. ¿Y la noche cuántas veces orina? No tengo en cuenta las veces. A veces me dan 3, 4, 5 veces. ¿Se moja de día o de noche? De día y de noche. A veces me he ido donde mi hermana, va Quintero, y como me cuesta que me abran la puerta, ya estoy mojada. Lamentablemente, no todas las mujeres son tan claras en su anamnesis, y hay señoras que realmente sacan canas verdes tratando de conseguir un dato. Señora, ¿cuántas veces orina en el día? Dígame un dato, una cifra. Y la respuesta clásica es, depende, bueno, depende, si estoy en la casa, si no, si tomo agua, si no. Bueno, pero más o menos, señora. Bueno, es que si hace calor. Bueno, pero si uno sabe lo que tiene que preguntar, que no son tantas cosas, sino que son estas 4 o 5, por lo menos insiste en esos temas. Y teniendo estos elementos anamnésticos que son básicos, ya podemos hacer el diagnóstico.
El diagnóstico diferencial con el prolapso, específicamente el prolapso compartimiento anterior, también es importante. El examen genital básico, el examen de piso pélvico básico es necesario. También para diferenciar la incontinencia urinaria de esfuerzo. No necesitamos mayor examen complejo que esto, pero un examen genital bien realizado, digamos, pidiendo a la paciente que realice Valsalva. Y el diagnóstico diferencial con incontinencia urinaria de esfuerzo, que también se realiza un examen genital sencillo. Evaluación del compartimento anterior. Puje. Evaluación del compartimento posterior. Descanse. Puje con fuerza, como si fuera a hacer un abdominal. Puje, puje, puje. Tosa. Test de tos. Tosa. Tosa de nuevo. Descanse. No se da problema, está muy bien. Puje, última vez. Tosa. Descanse. Prueba Muy clínica bien. que simula la cirugía que realizaremos en esta paciente de incontinencia urinaria de esfuerzo, diagnóstico diferencial de la urgincontinencia. Bueno, el examen de orina creo que ya lo dije un montón de veces. Hay evidencia suficiente y de hecho hay indicación absoluta de realizar un examen de orina en toda mujer que consulta por escape involuntario de orina. Bien, como decíamos, este es el diagnóstico básico. Las guías, por lo menos las americanas, realizadas en el 2012 y actualizadas en el 2014, sugieren también realizar esto en toda paciente. Me parece que esto es francamente deseable. No es obligatorio, el diagnóstico ya lo tengo hecho con el globulito azul, pero esto es francamente deseable y no es complejo. ¿Qué es lo que nos sugieren? Evaluar o constatar una micción eficiente. ¿Por qué? Porque el tratamiento que yo voy a realizar, especialmente el medicamentoso, tiene la posibilidad de empeorar una obstrucción. Es decir, si una mujer consulta por urgincontinencia, pero lo que sucede es que en realidad estaba orinando muy mal, no logra vaciar la vejiga y por eso va a orinar 10 o 15 veces, porque no logra vaciar la vejiga, ya sea porque tiene una cirugía de sling suburetral obstructivo, porque tiene una neuropatía autonómica diabética y no tiene la fuerza suficiente en su detrusor hipocontráctil, por ejemplo, pero si una mujer orina mal, yo le doy antimuscarínico y va a orinar muy mal o muy peor, o voy a tener un globo vesical. Por lo tanto, es recomendable en toda paciente constatar de alguna forma la micción eficiente. Y aquí las guías no son taxativas en decir de qué forma. Podría incluso yo decirle a la paciente, una paciente con anamnesis confiable, señora, ¿usted orina cómoda? Cuando usted orina, ¿logra vaciar la vejiga? ¿Sí? Ok, check, estamos. Si yo lo quiero objetivar, lo puedo objetivar, bueno, los vamos a ver de distintas maneras. La cartilla miccional también es un elemento francamente deseable porque, como les decía, les comentaba hace poquito, hay pacientes que no tienen tan claros sus síntomas. ¿Cómo me guío yo para saber si voy bien, si estoy mucho mejor, no mucho mejor o francamente estoy igual o peor? No, es muy subjetivo. Entonces es recomendable objetivarlo de alguna forma y una de las formas sencillas es la cartilla miccional. Una mujer que está orinando 10 veces antes, le doy tratamiento, orina 5, está mucho mejor. Y los test o encuestas de calidad de vida también son otro elemento recomendable para objetivar sintomatología y poder evaluar cómo le ha ido a la paciente con mi tratamiento. La medición de residuo postmiccional es otra alternativa. Los ginecólogos somos muy expertos en ecografía, hay ecógrafos en todos lados. Pedirle a la paciente, señora, vaya a orinar, no importa el volumen, vuelva, ponerle el transductor suprapúbico y ver qué volumen tiene, ni siquiera tienen que medir el volumen, nomás ver que haya poco volumen. Eso quiere decir que la micción fue eficiente, es decir, que logró vaciar su vejiga. Suficiente, no necesitan más. No hay más que eso, solo eficiencia en la micción. Segunda cosa deseable, diario miccional, que puede ser muy sencillo desde en pacientes analfabetas, hago una rayita cada vez que va al baño, o si la señora puede anotar en las horas en que va al baño es mejor. Si pudiera anotar la hora y el volumen también es una cosa deseable, porque también con la terapia yo pretendo que una mujer que orina volúmenes de 50 a 100, 50 a 100, comience a orinar 150, 200, 250, es decir, que aumente su capacidad funcional. Entonces la cartilla frecuencia-volumen es bastante útil si es que la puedo realizar, tampoco es obligatoria. Y este tipo de cartillas de ingesta y egreso son maravillosas, pero no sé si alguna vez la he visto completamente bien hechas porque son muy difíciles y la paciente debería dedicar todo el día a eso casi. Ya, cuando uno piensa en encuestas o cuestionarios, parece una cosa terrible, dice, oh, no, en el poli se me va a alargar 2 horas si hago encuestas o cuestionarios. Y así como hojas de hojas de hojas tratando de explicarle a la paciente. Y para incontinencia urinaria, por fortuna, existen encuestas como esta que se llama Easy Short Form, validado en Chile por la doctora Busquets, que es de amplia distribución, es decir, no tiene derechos reservados, que tiene 3 preguntas. ¿En qué momento se moja? ¿Cuánto afecta en su calidad de vida? Y un score que va de 0 a 21.
Fácil, fácil, poquito tiempo. Sería una herramienta bastante buena para poder objetivar mi evolución. Y existen otros, este es más sencillo aún, que se llama score de Sandvik, que multiplica cuántas veces se moja y qué volumen se moja y da 2 por 2, 4, incontinencia moderada. Bien, si ya hice mi diagnóstico, ya sea con lo azul y lo rojo, estoy absolutamente autorizado para partir con mi tratamiento. Y yo podría hacer tratamiento de primera línea, tratamiento de segunda línea, ya vamos a conversar bien de qué se trata cada uno de estos. Pero si ya no me resulta, si probé kinesioterapia, neuromodulación, un fármaco, otro fármaco y la cosa no va bien, entonces claramente hay que replantearse el diagnóstico. Y la manera de replantearse el diagnóstico sería o derivar a una persona especialista o solicitar estos exámenes que son el estudio urodinámico, la cistoscopía y la ecografía. A mí me parece que el tratamiento de tercera línea, es decir, lo que estamos planteando aquí, debiese ser de recurso de un médico especialista. Ya estos son temas que tienen un poquito más de dificultad. Son terapias que tienen efectos adversos importantes, por lo tanto hay que decidirla con más experiencia. Eso es una opinión personal. Y solo por forma ilustrativa, este es un estudio video urodinámico hecho en nuestro hospital hace un par de años de una mujer con hiperactividad del detrusor. Sabemos que es hiperactividad porque la curva verde de presión del detrusor aumenta, la presión abdominal se mantiene estable, es decir, no es valsalva. Incluso en la radioscopía continua se ve modificaciones en la forma de la vejiga que se está contrayendo de manera muy poderosa y un poquito más abajo se ve en la curva amarilla donde hay escape de orina. Entonces esta es urge-incontinencia diagnosticada por estudio video urodinámico. Bien, quedamos súper claros en lo sencillo que es diagnosticarla. Vamos ahora a lo sencillo que es tratarla, o lo sencillo que puede ser tratarla, por lo menos en sus primeras etapas. La primera línea de tratamiento son las modificaciones de la conducta y la fisioterapia. Las modificaciones conductuales tienden a entrenar a la paciente respecto a cuándo tomar o no tomar agua y cuándo orinar o no orinar. Y también, específicamente cuando son realizadas por las kinesiólogas que tienen contacto con ella de manera semanal en su kinesioterapia de piso pélvico, pueden ir evaluando este tipo de modificaciones conductuales. También la recomendación de disminuir las sustancias irritantes de la vejiga como el café y la recomendación de bajar de peso, que es un poco difícil, es evidente, pero es una recomendación que tiene sustento científico importante. Las mujeres que logran bajar un 10% de su peso, en las mujeres que están con sobrepeso, disminuyen mucho los síntomas, tanto de la incontinencia de urgencia como las de esfuerzo. La fisioterapia lo voy a mostrar en un esquemita a continuación. Los fármacos anticolinérgicos o antimuscarínicos son la segunda línea terapéutica y también son fármacos que están a disponibilidad de todos nosotros. No hay que ser especialista ni ultracapo en vejiga hiperactiva para indicar antimuscarínicos. Hay que saber 2 o 3 cosas sencillas que las vamos a repasar. Y luego, cuando nada de esto funciona y idealmente previo a un buen estudio urodinámico, tenemos las alternativas de tercera línea que también las vamos a mencionar brevemente. En algunos casos severos, las guías recomiendan iniciar primera y segunda línea de manera simultánea. Una mujer que orina 20 veces en el día, 10 veces en la noche, que usa pañales de día y pañales de noche, si no tiene contraindicación de fármacos, lo ideal sería partir con kinesioterapia y fármacos de manera simultánea. También puede ser de manera progresiva, pero es un poquito menos efectivo. Respecto a la tarea que hacen nuestras grandes colaboradoras kinesiólogas de piso pélvico, en nuestra unidad tenemos un equipo muy potente, ellas tienen sus propios diplomados y forman a otras kinesiólogas de todo Chile en este tipo de patologías. Uno de los elementos más importantes es la neuromodulación del tibial posterior. Esta neuromodulación puede ser hecha transcutánea, como en este esquema, con un parche, o percutánea, con una aguja, y lo que pretendemos es realizar un estímulo al nervio tibial posterior a través de un mecanismo que todavía no está 100% aclarado. Este nervio que se origina en el plexo sacro regresa este tipo de electricidad al plexo sacro y modula las contracciones involuntarias de trusor, disminuyendo de manera significativa los episodios de urgencia, de apremio y de urge-incontinencia. Y también tenemos la posibilidad, bueno, este es el biofeedback, pero también les voy a mostrar que se puede hacer sin biofeedback, de entrenar la musculatura del piso pélvico. Esto se llama biofeedback manual, una kinesióloga experimentada, tacto vaginal, tocando el músculo elevador del ano. ¿Ya? Contrae, suelta, otra, suelta, otra, suelta. Que ya sea así, de manera manual, o a
a través de un biofeedback que tiene señales electromiográficas. Particularmente tiene la posibilidad de captar señales electromiográficas y al mismo tiempo va a generar el estímulo eléctrico. Por lo tanto, sin tener que cambiar el electrodo, podemos aplicar las dos técnicas kinésicas. Bueno, este biofeedback también tiene algunos programas que son especial para los niños, como que en el momento en que la paciente contraiga va a sonreír y en el momento que relaje se va a poner feliz. Y ahora le voy a pedir que apriete, eso, y descanse, apriete, descanse. ¿Cuál es la idea de fortalecer el piso pélvico en una mujer que no tiene incontinencia de esfuerzo? Porque en una mujer que tiene incontinencia de esfuerzo suena como lógico mejorar el soporte de la uretra para mejorar el funcionamiento del aparato esfinteriano. La idea es un mecanismo que se llama de Mahoney, a través de un fenómeno que las kinesiólogos conocen como knock. Es decir, una mujer que tiene un piso pélvico con fuerza y velocidad contrae de manera violenta el piso pélvico cuando siente que va a empezar la urgencia y a través de este circuito de Mahoney que les contaba, se inhibe la contracción involuntaria del detrusor en primer lugar, es decir, pasa la urgencia y aunque no pasara la urgencia, ofrezco tal resistencia en la uretra que no me mojo. Entonces la neuromodulación es una herramienta que disminuye las contracciones involuntarias del detrusor y el ejercicio muscular del piso pélvico tiene estos dos mecanismos también para contribuir con muy buenos resultados. Este es uno de los mejores artículos publicados por chilenos, la gente de la Chile, liderado por el doctor Manríquez, un estudio randomizado que hicieron dos grupos similares de mujeres, unos fueron a oxibutinina, que es uno de los antimuscarínicos que vamos a ver, y otros fueron un esquema bisemanal de neuromodulación por 12 semanas, y los resultados que están ahí muy pequeñitos muestran que ambos tuvieron muy buena tasa de efectividad, sin diferencia significativa entre ambas. ¿Qué quiere decir esto? Que la neuromodulación es tan buena como usar medicamentos y no tiene efectos adversos como sí lo tienen los medicamentos. Por lo tanto, no es placebo, no es que le voy a decir, señora, vaya donde la quine porque me da lata hacerle cualquier otra cosa, sino que es un tratamiento altamente eficaz y con muy bajitos riesgos o efectos adversos o limitaciones. Bien, los anticolinérgicos o antimuscarínicos, uno esperaría de ellos que disminuyeran de manera significativa los episodios de frecuencia, de urgencia, que mejoraran la capacidad sistométrica de la vejiga, que mejoraran la nocturia y que fueran ojalá de toma única y cómodos y a bajo precio. Y con lo que nos encontramos, por lo menos actualmente en Chile, es que tenemos medicamentos que tienen bastantes efectos adversos, siendo la tasa de abandono por efectos adversos uno de los principales problemas al indicar esta terapia y que tienen bastante elevado costo. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Si este es el nervio parasimpático que libera acetilcolina para estimular el receptor, principalmente M3, pero también M2, de la célula muscular lisa del detrusor, para que a través de la ruta del inositol trifosfato aumente el calcio intracelular y produzca la contracción, lo que hace el medicamento es bloquear selectivamente y competitivamente el receptor M3, tal que cuando se libera acetilcolina en este espacio no exista receptor para estimular. Y por lo tanto, por esta ruta, los fármacos antimuscarínicos, anticolinérgicos, que son sinónimos que vamos a ver a continuación, inhiben las contracciones involuntarias del detrusor. Hay algunas contraindicaciones que son generales a todos. La gente que tiene, como les decía, retención urinaria, los que orinan mal, dificultad defecatoria importante también es una contraindicación, hipersensibilidad al fármaco, glaucoma, no cualquier glaucoma, el glaucoma de ángulo estrecho, que es un glaucoma mucho más infrecuente, patología obstructiva y en embarazo y lactancia no está aprobado su uso. Si uno está muy mareado con tanto nombre, igual los nombres de sustancias, sobre todo las sustancias que uno no utiliza con frecuencia, suenan como a un idioma asiático. Pero les quiero decir que existen 5 sustancias aprobadas en Chile y que según las guías da lo mismo cuál usen. Por lo menos en relación a efectividad. El perfil puede ser un poquito diferente, hay uno que tiene más efecto adverso boca seca, otro que tiene un poquito menos de o más de, se los voy a mostrar ahora, pero si se le olvida todo lo que yo les digo, da un poco lo mismo cuál medicamento usen. Y ustedes tienen toda la libertad de elegir oxibutinina, tolterodina, cloruro de trospio, soliferacina o darifenacina, esto considerando que nosotros no tenemos beta-3 agonistas miravegrón, que sí hay en Estados Unidos, que es uno de los medicamentos que actúa a través de otro mecanismo y que tiene menos efectos adversos.
Entonces, si todos tienen más o menos la misma efectividad o eficacia clínica, entonces vamos a elegir según básicamente los efectos adversos. Estoy un poco justa en el tiempo, así que me voy a saltar los estudios que demuestran que los efectos son sostenidos y progresivos y beneficiosos a lo largo del tiempo, 1, 2, 3 años de uso. Los anticolinérgicos que existen son estos que les mostraba. También en Chile utilizamos la amitriptilina y imipramina, que ya no aparece en ninguna guía, evidentemente, porque es un fármaco que lo usamos básicamente por el costo, que es un antidepresivo con acción anticolinérgica, que podemos usar en dosis que van desde media tableta, es decir, 12,5 miligramos, idealmente en la noche, y llegar a un máximo clínico de no más de 100, aunque la dosis máxima autorizada es 150. Es una buena alternativa, sobre todo para las pacientes que tienen incontinencia urinaria nocturna. Media tableta de amitriptilina antes de dormir, ir titulando progresivamente hacia arriba a una tableta, 1,5 o 2. Hay pacientes que toleran muy bien, incluso una en la mañana, una al mediodía, una en la tarde, pero la mayoría de la gente no tolera más de 1 o 2 al día, es decir, hasta 50 miligramos. Y probablemente la otra molécula que hay que conocer es esta, que es la oxibutinina. Yo le puse aquí los nombres comerciales. Tienen comprimidos de 5, 10 y 15 miligramos. Es el primer fármaco aprobado por la FDA para vejiga hiperactiva y probablemente es el más potente, el que tiene más alta tasa de efectividad, el que con más fuerza bloquea las contracciones involuntarias del detrusor, y se pueden alcanzar dosis progresivas desde 5 en 5 en 5 en 5 hasta llegar a un tope de 30 que habitualmente se utiliza en vejigas neurogénicas más que en vejiga hiperactiva. Y lo principal efecto adverso es la sequedad bucal y la constipación. La oxibutinina también tiene un tema con los pacientes que tienen deterioro cognitivo, que tienen enfermedades neurológicas o que son mayores de 65 años, en los cuales no deberíamos utilizarlos porque producen deterioro cognitivo. Atraviesa la barrera hematoencefálica y enlentece algunas asociaciones cognitivas. Tiene una tasa de abandono al año que no es menor, casi 50%. La tolterodina, que es el segundo y último, yo creo, medicamento que les voy a contar, que tiene estos 3 nombres comerciales, presentación de 2 miligramos y 4 miligramos, es un medicamento que tiene bastante buena tasa de respuesta, tiene menos efecto adverso que la oxibutinina, por lo tanto en pacientes añosos podría ser una buena indicación, con tasas de abandono que son bastante menores, 1/3 al año. El cloruro de trospio, que es bastante más caro, por lo menos en Chile, solo tiene una marca que lo trae, tiene el gran nicho de los pacientes con deterioro cognitivo, añosos, con enfermedades neurológicas. ¿Por qué? Porque por su estructura molecular no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no existe el riesgo de deterioro cognitivo y se puede usar en estas pacientes. Soliferacina y darifenacina, los últimos 2 medicamentos incorporados en el arsenal en Chile, también tienen muy buenas tasas de respuesta y pueden igualmente ser utilizados con seguridad. En pacientes que nada de esto resultó, las alternativas son toxina botulínica, neuromodulación sacra y, lo puse bien más abajo, ampliación vesical con intestino. Rápidamente les voy a mostrar cada una. La toxina botulínica, probablemente el doctor Aníbal Salazar es uno de los pioneros en utilizarlo en Chile, de Euromed, actualmente en el Hospital de Carabineros. Se hace a través de cistoscopía, se inyectan 100 o 200 unidades internacionales de esta toxina y lo que hace es paralizar el músculo detrusor de manera parcial, con un muy buen efecto los primeros 6 y 9 meses, tanto en disminuir la frecuencia, disminuir la incontinencia, aumentar la capacidad sistométrica, y eso está demostrado también en varios estudios internacionales y en algunos estudios chilenos, que tienen muy buena respuesta al mes y a los 6 meses, pero bastante pobre después de los 12 meses. Por lo tanto, tiene la ventaja de que es un procedimiento sencillo de realizar y tiene la desventaja de que es un procedimiento transitorio que debe repetirse de forma anual. Existe una revisión sistemática muy reciente que avala su uso y sus ventajas. La neuromodulación sacra es muy equivalente a lo que conversamos recién de la neuromodulación tibial, pero se instala a través de un electrodo puesto en el plexo sacro y que además se localiza de manera específica qué nervio del plexo sacro, qué raíz del plexo sacro quiero estimular, y eso se realiza mediante la evaluación de estas 2 respuestas reflejas, y luego entonces con radioscopía instalo este electrodo que queda permanente en la paciente. Después la paciente tiene un periodo de hasta 2 semanas de prueba. Si con la neuromodulación sacra mejora, entonces se implanta de manera definitiva un marcapaso que va en la zona subcutánea. Todos estos son procedimientos ambulatorios con anestesia local. Los resultados son francamente maravillosos. En Chile probablemente los que tengan más experiencia son el doctor Pizarro, ginecólogo,
y la gente del Hospital del Trabajador también. Tenemos muchas ganas de poder tenerlo en distintos lugares de Chile porque realmente es una solución maravillosa para gente que la está pasando muy mal. Lamentablemente el precio todavía hace que sea inaccesible. Igual estamos dando la pelea por poder tener acá en el hospital algunos. Hay hospitales públicos que han conseguido de manera muy impresionante instalar esto en pacientes que no han respondido nada más. Y la ampliación vesical con intestino, en que se reseca un segmento de ilio, se hace una anastomosis término-terminal, ya sea manual como en este caso o mecánica, y este segmento de intestino delgado se transforma en una U, y esa U se aplica sobre la vejiga abierta, aumentando su capacidad de manera mecánica. Es una solución bastante buena, pero tiene una mortalidad que hace que su uso sea francamente en casos en que nada más ha funcionado. Y antes de terminar, le quiero mostrar 2 o 3 cositas de cuáles son las líneas de investigación que nuestro equipo está desarrollando. Recientemente el doctor Vallejo y el doctor Loyola presentaron este estudio prospectivo randomizado, doble ciego, de eficacia de arifenacina combinada con fisioterapia versus fisioterapia más placebo en un grupo de 80 pacientes evaluados con urodinamia con síndrome de vejiga hiperactiva. Los resultados fueron presentados en una revista internacional, estamos esperando su aprobación. Este es otro trabajo que nos tiene muy contentas, que fue postulado para un premio de la Sociedad Chilena de Urología y es en asociación con la Universidad de Antofagasta y su Instituto de Investigación de Fisiología, implementación de un modelo de vejiga de rata en cámara de órgano aislado para estudio de la hiperactividad del detrusor. Esta es una mini vejiga de rata, anillos que se montan en estas cámaras, y esta es la solución Krebs basal, y luego entonces podemos evaluar la respuesta de estos anillos contráctiles a las distintas sustancias, ya sea conocidas, en este caso de la validación del modelo, o algunas sustancias que son promisorias, como el uso de derivados de la cannabis especie, algunas sustancias cannabinoides que tienen, no se nota muy claro, pero ahí sí se ve, aceite esencial de cannabis, tiene una franca disminución tanto en el tono como en la frecuencia de las contracciones involuntarias en modelo de rata. Bien, eso es lo que quería contarles en el día de hoy. Bueno, gracias por la invitación, estoy muy contenta de haber estado con ustedes.